Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Verano Divertido, una estrategia propuesta por la Secretaría de Educación Pública para seguir aprendiendo en vacaciones. En esta emisión, mi derecho a la salud integral es el tema principal del que hablaremos. ¿Y ustedes, cómo ejercen su derecho a la salud? ¿Son responsables de cuidarla? La salud es un derecho universal, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en leyes nacionales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el artículo 4 estipula que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. ¿Han acudido a algún servicio de salud en su comunidad o estado? ¿Qué otro tipo de servicios conocen? Durante la pandemia, ¿han tenido que acudir a algún servicio médico público? Para continuar, reflexionen acerca del tema con el video llamado Mi derecho a una salud integral. ¿Ya fuiste a hacerte el examen médico? Ya le dije a mi mamá. Creo que hoy en la tarde voy a la clínica que está por el mercado. Yo no sé para qué piden el examen médico en la escuela. Solo es para asegurarse de que estemos bien de salud o detectar algún problema que pueda afectar nuestro rendimiento escolar. Además, sirve para la clase de educación física. Yo no sabía eso. Bueno, ahora sabes algo nuevo, ¿no? El derecho a la salud está plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución mexicana, por lo que es una obligación de quienes gobiernan garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. En México, existen diversas instituciones gubernamentales encargadas de atender a las personas que requieren servicios médicos, ya sea por enfermedades, accidentes o problemas congénitos. También contamos con instancias que contribuyen a fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social, así como a garantizar nuestros derechos. Las actividades físicas y recreativas son igualmente importantes para conservar nuestra salud física y mental. En muchas comunidades del país hay centros sociales y deportivos que nos permiten desarrollarlas de manera gratuita. Estas instituciones tienen presencia en todos los estados de la República y contribuyen a la salud integral de la población. ¿Qué servicios de salud conoces y están presentes en tu comunidad? Conozco el centro de salud, el IMSS, el ISSSTE. Conozco el centro de salud, el IMSS y el ISSSTE. Y en mi comunidad asisto al IMSS, que es donde cuando estoy enferma o un familiar está enfermo, me llevan ahí. La Secretaría de Salud es la responsable del cuidado de la salud y la promoción de los servicios sanitarios. Su misión es establecer las políticas de Estado para que las personas ejerzan su derecho a la protección en ese ámbito. Entre los objetivos de esta área de gobierno se encuentra la generación y el fortalecimiento de un sistema nacional de salud universal, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, particularmente con los grupos de la población que viven en una condición de vulnerabilidad. Dos de las instituciones de salud más importantes que se encargan de atender a grupos amplios de la población son el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En los últimos años, se ha avanzado en la cobertura de salud en México, pero aún hay mucho trabajo por hacer. ¿Qué otras instituciones apoyan a tu salud integral? La Secretaría del Bienestar cumple las siguientes funciones. Opera el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Brinda apoyo en el cuidado y la atención a los hijos de madres, padres y tutores solos, que trabajan, buscan empleo o estudian. Ayuda a disminuir la situación de vulnerabilidad que sufren niñas, niños y jóvenes con discapacidad permanente. Contribuye al bienestar social de las comunidades rurales para impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral. Cuenta con un programa a favor de la igualdad de género. Por otro lado, el Sistema Nacional DIF
Brinda atención integral, jurídica, médica y de contención a las familias. Cuenta con programas de atención a jóvenes sobresalientes. Invita a participar a la sociedad civil y académica para que las mujeres vivan libres de violencia mediante un comité de acceso a la justicia. El INJUVE, por su parte, desempeña estas funciones. Impulsa a los jóvenes a adquirir habilidades digitales para emplearse si así lo desean. Otorga el Premio a la Juventud, que reconoce las acciones destacadas de jóvenes en las áreas de derechos humanos, ciencia, cultura, artes, deportes, medio ambiente, mérito cívico y labor social. Oye, ¿sí fuiste al examen médico? Sí, ya me revisaron. Y estoy bien. ¿Cuándo va a ser tú? Yo creo que mañana. Pero me da temor ir al doctor. A mí también me pone nervioso. Pero recuerda que también es responsabilidad de cada persona mantenerse sana. Eso sí. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad en el mantenimiento de la salud integral? ¿Qué decisiones tomas para el cuidado de tu salud integral? En el caso específico de las y los adolescentes, este derecho se encuentra en las leyes que se mencionaron anteriormente y también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el siguiente video escucharán una explicación acerca del derecho a la salud, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundamental que reconoce nuestros derechos humanos, pero al mismo tiempo obliga a todas las autoridades de nuestro país a que los respeten, protejan y cumplan. Por ejemplo, su artículo 4, párrafo 4, dice que todas y todos tenemos derecho a la protección de la salud. Pero, ¿sabes todo lo que este derecho comprende? La salud no significa únicamente estar libres de enfermedades, sino que se trata de un estado de completo bienestar físico, mental y social de la persona. Es decir, implica disfrutar del máximo grado de desarrollo que nuestro potencial nos permita alcanzar en todos los ámbitos para vivir plenamente. Tener una vida saludable es fundamental para realizar nuestras actividades y proyectos, desde ir a la escuela, trabajar, formar una familia, participar activamente en nuestra comunidad, es decir, sentirnos bien. Los gobiernos tienen la obligación de crear y vigilar que las condiciones de sus países sean adecuadas para que las personas gocen del derecho a la salud y estén protegidas a lo largo de toda su vida a través de acciones como la atención a las mujeres embarazadas, el fomento de la lactancia materna, proporcionar a niñas, niños y adolescentes una nutrición adecuada o prevenir y erradicar la violencia. También es necesario que todas y todos contemos con seguro de salud, que se realicen programas que promuevan los hábitos saludables, que existan suficientes hospitales y vías de acceso para llegar a ellos, que haya personal médico y medicinas para atender a la población que se enferma, conservar limpio el ambiente y evitar su contaminación, entre muchas otras más. Debes tener presente que nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud sin importar nuestro género, edad, color de piel, raza, origen, religión, preferencia sexual, condición socioeconómica o cualquier otra característica. Sin embargo, existen grupos que enfrentan obstáculos importantes para disfrutarlo. Por ello, el Estado tiene que trabajar para que sus integrantes puedan acceder a los servicios y programas dirigidos a la atención de la salud de toda la sociedad, en condiciones de igualdad. Cuando las autoridades realizan actos que no permiten a las personas disfrutar su derecho a la salud u omiten cumplir con sus obligaciones para satisfacerlo, cometen una violación a los derechos humanos que puede afectar su bienestar, integridad e incluso su vida. Cuando eso ocurre,
puedes acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por sus siglas CNDH, a solicitar atención y orientación para que a través de los diversos mecanismos con que cuenta sean protegidos tus derechos. Este organismo puede pedir medidas para evitar que el daño a las personas continúe o se agrave, o la emisión de recomendaciones para solicitar a las instancias responsables que reparen las afectaciones causadas con su actuar y que éstas no se vuelvan a repetir. En la protección a la salud debe permear una visión humanitaria que ubique a la persona en el centro de la actividad del Estado. No debemos perder de vista que la protección de la salud es un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos. Por ello, la atención médica es una actividad profesional que invariablemente ha tenido un calificativo humanista, y el trabajo de los profesionales de la salud es y debe continuar estando orientado y comprometido con los más altos estándares de profesionalismo, dignidad y, sobre todo, sensible a las necesidades de todas las personas. La Constitución es más que un documento que en 2017 alcanza su primer centenario. Es la pieza clave para que tú, tu familia y todas las personas exijamos nuestro derecho a tener oportunidad de crecer y desarrollarnos con las mejores condiciones de vida posibles. Así que no debes de olvidar que la Constitución reconoce tus derechos y la CNDH los protege. En el video, revisaron que el derecho a la salud reconoce igualdad de condiciones para todas y todos, sin discriminar a ninguna persona ni grupo social. Veamos el siguiente audiovisual llamado Riesgos en la adolescencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. En la vida siempre tenemos que tomar decisiones sobre lo que vamos a hacer. Estas decisiones van dando forma a nuestro estilo de vida y de alguna manera expresan nuestra forma de ser. A veces esas decisiones son favorables, por ejemplo, para nuestra seguridad, nuestros derechos o nuestra integridad. Los resultados de estas decisiones nos producen bienestar, confianza y satisfacción con nosotros mismos. Pero otras veces tomamos decisiones que nos ponen en riesgo por las consecuencias negativas que pueden tener, como puede ser involucrarnos en alguna pelea, aceptar que se burlen de nosotros o exponernos a alguna adicción. Las respuestas y reacciones que tenemos ante situaciones que nos causan malestar o a veces incluso frente a situaciones que nos pueden llegar a producir un placer momentáneo, nos pueden llevar a tomar decisiones que ponen en riesgo nuestro cuerpo, nuestra salud o nuestra seguridad. Uno de estos riesgos es el consumo de drogas o de bebidas alcohólicas. Pero, ¿qué riesgos implica el consumo de drogas y de bebidas alcohólicas? Estoy segura de que más de alguna vez te has enfrentado a situaciones riesgosas, ante las cuales debes de tomar una decisión, pero no sabes cuál. En la adolescencia, por todos los cambios y nuevas responsabilidades que se van asumiendo en esta etapa, valorar los riesgos es particularmente importante, ya que comenzamos a decidir acerca de nuevos y diversos aspectos de nuestra vida. No siempre están los padres a nuestro lado para decidir qué hacer, como cuando éramos niños. Y aunque no contamos con la experiencia de los adultos, sí somos capaces de prever las consecuencias de nuestros actos, que eventualmente pueden dañarnos a nosotros mismos o a otras personas. Antes de tomar cualquier decisión riesgosa, debemos pensar en la persona más importante del mundo, nosotros mismos. Pero analicemos esto con más detenimiento. ¿Sabes qué es un riesgo y cuándo y cómo podemos calcularlo? Todas aquellas situaciones que representan un daño potencial a la salud, la seguridad, la integridad y la dignidad de una persona o de un grupo constituyen un riesgo. Faltar o no a clases, estudiar o no para el examen, comer alimentos nutritivos o no, respetar o ignorar los señalamientos viales, hacer ejercicio o tener una vida sedentaria, pueden reconocerse con mayor claridad como factores de riesgo que, en el corto o mediano plazo, nos beneficiarán o afectarán de alguna manera.
Pero, ¿cómo podemos identificar factores de riesgo? Esta no es una tarea sencilla. Aunque desde pequeños tomamos ciertas decisiones, no siempre calculamos los riesgos. Cuando éramos pequeños, nuestros padres y familiares se encargaban de protegernos contra riesgos que nosotros no veíamos, como el fuego de la estufa, la electricidad o los pozos. En cada etapa de nuestra niñez, fuimos aprendiendo a reconocer algunos factores de riesgo y a cuidarnos de ellos por nuestra cuenta, y en algunos casos incluso, a algunos nos ha tocado cuidar a otros más pequeños. Durante la adolescencia consolidamos una parte importante de nuestra identidad y tomamos decisiones importantes, muchas de las cuales implican algún tipo de riesgo. La mejor forma de calcular los riesgos que puede acarrearnos una decisión determinada es considerar los posibles efectos negativos y estar bien informados. Estar bien informados nos permite, concretamente, saber qué cosas nos pueden beneficiar o perjudicar, así como tener claridad sobre situaciones que dañan nuestra salud, derechos o dignidad, lo cual nos ayudará a tomar decisiones de manera responsable. Piensa por un momento si has tomado algún riesgo en estas últimas semanas. ¿Cómo te has sentido ante los resultados de tus decisiones? En la adolescencia, algunos riesgos parecen especialmente atractivos, como lo que le sucede a Ricardo con sus compañeros. Seguramente alguna vez te han dado ganas de hacer cosas que nunca has hecho, de ir a lugares que nunca has visitado o de probar cosas nuevas. Todo eso es normal. Lo adecuado es tomar las cosas con calma, tener presente que hay suficiente tiempo para conocer el mundo y que no va a pasar nada si nos tomamos el tiempo necesario para calcular riesgos. Que no solo es normal, sino necesario experimentar cosas nuevas, pero manteniéndonos siempre informados y reflexionar en forma responsable, de tal manera que nos permita reconocer el tipo de riesgos a los cuales nos enfrentamos. Ahora los invito a conocer cuáles son algunos de esos riesgos y en qué consisten. Como ya sabemos, los cambios en la adolescencia son tanto físicos como cognitivos, emocionales y psicológicos. Por su parte, los riesgos que tomamos pueden afectarnos tanto física como emocional o psicológicamente, o en ambos sentidos. Es decir, los riesgos se pueden clasificar según el área en el cual inciden. Sin embargo, debemos tener en cuenta que lo físico repercute en lo emocional y psicológico, y viceversa, porque somos una unidad indivisible. Los riesgos físicos son aquellos que ponen en peligro nuestro cuerpo y nuestra vida. En este tipo de riesgos se encuentra, por ejemplo, la iniciación a la vida sexual sin protección, embarazos no deseados, el uso de sustancias tóxicas ilegales, como alcohol, tabaco o alguna droga. En este grupo se encuentran también los trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, y el involucrarnos en actividades delictivas. Este tipo de riesgos comienzan por afectar nuestro cuerpo, pero algunos también pueden llegar a poner en riesgo nuestra propia vida. Los riesgos emocionales y psicológicos incluyen todas aquellas acciones que involucran nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Aunque son más difíciles de ver, estamos expuestos con mayor frecuencia de la que imaginamos a riesgos emocionales y psicológicos. Por ejemplo, cuando dentro del noviazgo nuestra pareja nos humilla, porque lastima nuestra autoestima y nos genera sentimientos de devaluación. Los celos, amenazas, prohibiciones o maltrato verbal son riesgos emocionales o psicológicos que pueden llegar a derivar incluso en golpes, afectando también nuestra integridad física. Lo peligroso de este tipo de actitudes es que una vez afectada nuestra autoestima, se puede llegar a considerar como parte de la normalidad de la vida y por ello las aceptan sin reflexionar sobre los riesgos que ello implica. Por eso es tan importante y necesario pensar permanentemente en las consecuencias de nuestros actos, porque una decisión equivocada puede afectarnos o afectar a otros para el resto de la vida. Observen a quienes viven a su alrededor. ¿Qué riesgos toman? ¿Son riesgos físicos o emocionales y psicológicos? ¿Qué opinión les merece esto? Nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. Pero aún si bien es cierto que necesitamos vivir nuestras propias experiencias, también es cierto que una ayudadita siempre nos será de gran utilidad, por lo que es recomendable no desechar los conocimientos y experiencias que nos pueden compartir las personas adultas. Escuchemos, pensemos, reflexionemos y aprendamos lo mejor de ellos. Pero conozcamos un poco más sobre los riesgos y sus consecuencias. Los riesgos tienen implicaciones físicas y psicológicas en todos nosotros. Entre las consecuencias negativas se encuentran, por ejemplo, las adicciones, como el consumo de drogas, tabaco y alcohol, la anorexia y la bulimia,
que pueden lastimar seriamente tanto la salud de nuestro organismo como la de nuestra integridad emocional, acarreando incluso, en casos extremos, la muerte. Una opción ante este tipo de consecuencias es la autoprotección, la cual nos puede ayudar a prevenir daños potenciales a nuestra integridad. Por ejemplo, aprender a regular nuestras emociones, reflexionar sobre situaciones que nos inquietan y hablar con personas de nuestra confianza sobre experiencias que nos causan ansiedad son algunos factores de protección que pueden ayudarnos a protegernos de las consecuencias negativas de los riesgos que tomamos. Quienes en la adolescencia comienzan a consumir drogas o sustancias dañinas para la salud, como las bebidas alcohólicas, los cigarros o alguna otra droga, lo hacen por curiosidad, para ser aceptados o para quedar bien con los amigos, y piensan que sus efectos y consecuencias no los dañarán. Como hemos visto, la mejor manera de protegernos es permanecer informados y analizar las ventajas y desventajas antes de tomar cualquier decisión. La adolescencia es una etapa fundamental para nuestro futuro. Es en ella cuando comenzamos a decidir qué rumbo tomará nuestra vida y también cuando necesitamos experimentar cosas nuevas. Si lo hacemos con mayor responsabilidad y con la mayor información posible, lo más probable es que nuestras decisiones las tomaremos tratando de protegernos al máximo y con un mínimo de riesgo. Es importante contar con información acerca de los riesgos a los que se exponen al consumir alguna sustancia o realizar alguna actividad sin las medidas necesarias, para actuar responsablemente en el cuidado de su salud. Con las imágenes del siguiente material, reflexionen acerca de los riesgos que implica el consumo de drogas. Hola, bienvenidos a Adolescentes sin Morales. En este programa hablaremos de algunos factores que ponen en riesgo la salud de los y las jóvenes, como lo es el consumo de alcohol y drogas, entre otros. Carlos, ¿qué opina? Estoy totalmente de acuerdo. A ver, yo agregaría 2 o 3 cosillas. Una, creo que es un error separar las drogas o confundir como si todas las drogas fueran iguales. Tenemos 3 tipos de drogas y hablamos de drogas siempre. Es decir, el tabaco es una droga, el alcohol es una droga y las otras drogas que se consideran ilegales son drogas. Pero hay que envolverlas a las 3 en el mismo paquete, porque la secuencia de uso, y tú lo decías un poco al principio, el 98% de la gente que empezó a consumir drogas fuertes, primero empezó fumando, después consumiendo alcohol y luego ya las drogas. La edad de inicio del tabaco es la que se ha adelantado mucho. Es esto que tú señalabas, entre 10 y 11 años. Y encuentra un sistema nervioso muy inmaduro, atrapa al joven con ese sistema, produce un tipo de transmisores neurológicos que producen placer, que estimulan la producción de otros a su vez, y eso es lo que mete a la gente en un circuito vicioso, en donde ya requiere más cantidad. También de ahí se pasa buscando, en esta cuestión que hablaban de experimentar con la presión social y con el asunto número 1 que señalaba también Valentín, que es una mayor exposición. Es decir, esto es lo más preocupante para nosotros, que ahorita la oferta de drogas llega muy fácilmente, se les regala, están muy baratas, los amigos invitan, la presión social, ¿no? Como ya se mencionó, la necesidad de pertenencia a un grupo, y esos son factores efectivamente de riesgos. Entonces el problema empieza tan temprano porque empieza con el tabaco, después con el alcohol. El uso de drogas ilegales, de drogas fuertes, también se ha adelantado la edad, pero ahí es de los 19 a los 18, 17 años. ¿Cómo afecta a la salud el consumo de las drogas? Esto es para los chicos. Creo que lo que más afecta es en el cerebro, porque las neuronas empiezan a matar a las neuronas y empezamos a tener, empezamos a ver cosas que realmente no existen y nos ponemos todos nerviosos o creemos que estamos son puras alucinaciones y al contrario, en vez de que dejes de usar la droga, piensas que para no tener esas alucinaciones vas a seguirte drogando y entre más droga, menos vas a verlos, pero en realidad solamente te estás afectando más.
En nuestro país, el 70% de las muertes ocurridas en accidentes son provocadas por el consumo de drogas. Doctor Carlos, ¿por qué los adolescentes adoptan estas conductas de riesgo, como es el consumo de alcohol y drogas que ponen en peligro la salud y la vida? Mira, decíamos hace ratito cómo no hay conciencia del riesgo, no hay conciencia del peligro. Incluso uno se lo puede decir y decir y decir, y es muy difícil que lo introyecte el joven, ¿no? Hay una, hay una dificultad para saber esta cuestión del riesgo, porque también no lo ha vivido. Tal vez si les pasa algo cercano, por ejemplo, que un amigo se accidentó o que alguien estuvo a punto de sufrir un accidente, etcétera, a lo mejor un tiempo recapacitan, se miden un poco más, pero en general la actitud de los jóvenes suele ser así, osada, que no mide el peligro por esta dificultad que tiene todavía en el desarrollo de sus propias estructuras. Yo creo que uno de los problemas es de que el cambio es un cambio de pensamiento, un cambio de personalidad, como lo decía Edgardo, y un cambio de percepción. Es una alteración total de tu existencia, de tal manera que te va a afectar a nivel físico, a nivel espiritual y a nivel mental. O sea, el uso de cualquier droga, legal o ilegal, lo que te va a provocar va a ser un cambio de la percepción de la vida. Chicas, chicos, ¿cómo prevenir el consumo de drogas? Bueno, pues yo pienso que primero tenemos que tener un buen autoestima nosotros para sentirnos seguros con nosotros mismos y estar conscientes de todas las consecuencias que nos pueden pasar. Y también que los papás y los maestros en todas las instituciones educativas nos den información acerca de todos los riesgos que podemos contraer por eso. Pues sí, o si no, simplemente diciendo que no, si alguien va y te ofrece algo. Si, por ejemplo, te dice, no, pero se siente bien, te olvidas de los problemas y algo así, ¿no? Y no, tú decir no y ver las cosas negativas que te puede atraer eso. Que, por ejemplo, que te daña tu cerebro, que preocupas a los demás y etcétera, ¿no? Y pues informándose mejor. Así si no sabes qué te pasa, decir no y ya primero ver qué es eso, ¿no? Si ni siquiera sabes qué es eso, pues mejor no lo agarres. ¿Cómo pueden los adolescentes evitar poner en riesgo su salud ante el problema del consumo de drogas? Yo creo que este es un trabajo de todos. Es decir, desde las máximas autoridades hasta los más pequeños que tenemos que hacer algo en este trabajo. Primero, para que un joven no acuda a querer satisfacer ese cúmulo, ese abismo de necesidad de algo, primero hay que ayudarnos a cubrir las necesidades básicas. Las necesidades básicas, pensemos como en una pirámide. Las necesidades básicas biológicas del ser humano, la práctica del deporte, la práctica, ¿verdad?, del aseo, la práctica de dormir tus horas, la práctica de la diversión maravillosa, la práctica del diálogo, que esto es una parte por necesidad natural. Cuando nosotros podemos cubrir las necesidades biológicas de un niño, de un joven, inclusive del hambre, inclusive prácticas tan lógicas como el informarnos qué pasa con nuestro cuerpo, de este cuerpo maravilloso. Luego de cubrir las necesidades biológicas, tenemos que cubrir las necesidades de pertenencia y de protección. Pertenecer a una familia, pertenecer a una escuela. Todos tenemos la necesidad de ir a la escuela, todos nuestros niños, nuestros jóvenes. Eso va a evitar que caigamos en el uso de las drogas. Muchas gracias. Como escucharon en los comentarios y testimonios, el consumo de drogas deteriora la salud física, mental y social. En lo posible, elaboren una historieta a partir de la pandemia para que representen qué han hecho respecto a las medidas de protección para evitar el contagio. Para saber más, consulten en familia la información en la siguiente página: coronavirus.gov.mx/COVID-19. Encontrarán qué es el COVID-19, cómo se transmite, cómo identificarlo, qué hacer en caso de tener síntomas, recomendaciones, mitos y realidades.
hemos llegado al final de la emisión. Los esperamos en la próxima de Verano Divertido. ¡Hasta pronto!